Primero quiero dar las gracias, ante todo, a la organización de estas jornadas. Me parece que es un detalle importante el que hayan incluido una mesa redonda sobre la filosofía, sobre todo por cómo la filosofía está sufriendo últimamente una serie de embates bastante peligrosos que casi están poniendo en cuestión su propia existencia. Desde hace tiempo la filosofía ha sido objeto de acoso y derribo por parte de las autoridades educativas. Parece que tienen la sensación de que la filosofía no es útil y que la utilidad se mide únicamente en términos económicos. Y parece que la cultura de los estudiantes solamente puede serlo si tienen la cabeza bien llena de conocimientos. Pero, como decía Edgar Morin, no es lo importante tener la cabeza bien llena de conocimientos, sino tenerla bien ordenada. Y las cabezas bien ordenadas, precisamente, son el objetivo que la filosofía se propone. Que los jóvenes y las jóvenes de este país y del mundo tengan las cabezas bien ordenadas. Y para ello la filosofía es un instrumento fundamental. Yo recomendaría que a las autoridades educativas que tantos problemas están poniendo para que la filosofía se imparta en todos los niveles de la educación secundaria y también de la primaria, que fueran a ver una obra que ahora mismo se está estrenando en Madrid, que se llama Voltaire y Rousseau. Es una conversación, está protagonizada por Josep María Flotas y Pere Ponce, y en ella pues se hace una reflexión sobre lo que significa la filosofía. Y dicen textualmente que la filosofía sin la filosofía el sentido, no solo el sentido de la vida, sino el sentido de las ciencias, el sentido de las artes, el sentido en general de toda la experiencia humana queda bastante desfondado. Dijo Voltaire que una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Pero son pocos los que hacen caso a esta recomendación de Voltaire, es decir, la necesidad de pensar, de aprender a pensar y de pensar con rigor, analizando tanto los discursos de las ciencias experimentales como de las ciencias sociales, las ciencias humanas. La filosofía, hay un prejuicio que me gustaría poner de manifiesto, y es que la gente piensa que la filosofía es una disciplina humanística. La filosofía es una disciplina transdisciplinar. Es una disciplina que abarca, que reflexiona, que analiza críticamente todos los discursos, sean discursos de las ciencias experimentales, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales o de las artes. Y aquí tenemos a tres personas que abordan la reflexión filosófica desde distintos ángulos, precisamente. Hemos sufrido mucho, la filosofía ha sufrido mucho con todas las leyes educativas, con todas, pero especialmente hemos sufrido con la LOMCE. La LOMCE, la llamada Ley Wert, prácticamente desterró a la filosofía de segundo de bachillerato, redujo el número de horas, en algunas comunidades redujo el número de horas de la filosofía, también eliminó la educación para la ciudadanía, en fin, nos dieron un plumazo terrible. Desde la Red Española de Filosofía se ha estado insistiendo y moviéndose a nivel de política educativa, a nivel político, para que esta aberración que se ha realizado con la filosofía se echase marcha atrás. Y en estos momentos, pues, en muchas comunidades españolas se está negociando el hecho de que la filosofía vuelva a ser una asignatura troncal en segundo de bachillerato, y de hecho las comunidades, 4 comunidades, Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura, la mantienen en las 3 modalidades de bachillerato. Y solo en una modalidad de bachillerato la mantienen Aragón, Baleares, Cantabria y la región de Murcia y Rioja. La región de Murcia, desafortunadamente.
En fin, nosotros estamos aquí para reivindicar ese, y los ponentes, por supuesto también, las ponentes están aquí para reivindicar ese papel de la filosofía dentro del conjunto de los saberes, porque la filosofía, como decía también Eduardo Galeano, hay un texto precioso de Eduardo Galeano muy corto, que dice que un hijo va con su padre a la orilla del mar, no lo había visto nunca, el mar, y le dice a su padre cuando llega a la orilla del mar: papá, enséñame a mirar. Eso es lo que hace la filosofía, enseñar a mirar. Y nada más, con esto voy a dar paso al primer ponente, que es Emilio Martínez Navarro, que es catedrático de la Universidad de Murcia, de Filosofía Moral y Política. Es una persona que está impartiendo Historia de las ideas políticas y sociales, Historia del pensamiento político contemporáneo y Bioética y profesionalidad. Tiene numerosas publicaciones: Sociedad Liberal, la propuesta de John Rawls, Ética profesional de los profesores, Ética para el desarrollo de los pueblos. No voy a citar la inmensa bibliografía que tiene Emilio, porque podría estar aquí mucho tiempo. Ha sido profesor investigador en numerosas universidades americanas, tanto norteamericanas como sudamericanas, y ha formado parte de comités de ética del Hospital General Universitario Morales Meseguer y de la asociación, es miembro de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política. Entonces luego presentaré a las ponentes cuando les llegue el turno, y ahora ya le doy la palabra a Emilio para que nos cuente sus reflexiones. Muy bien, muchísimas gracias, Alicia, por esta bonita presentación, y por supuesto comparto todo lo que has estado diciendo sobre la situación de la filosofía, que tenemos que revertir lo antes posible. Muy buenas tardes a todos y a todas, y espero que estén tan a gusto como estoy yo, ¿no?, de ver que hay una sala llena de gente que piensa que estas cosas merecen la pena y que hay que trabajar sobre ellas. Sí, voy a poner una presentación para que me sigan mejor. Yo les voy a hablar de este tema, del papel educativo de la filosofía, y para eso pues empezaremos por dos cuestiones que yo creo que pueden dar el marco de lo que yo quiero comentar, ¿no?, de esta cuestión de la aportación de la filosofía dentro de una cuestión, dos cuestiones más generales. La primera: ¿qué objetivos ha de tener la educación formal en una sociedad moderna? Esa pregunta sería equivalente a ¿para qué vamos a la escuela? ¿Para qué enviamos a nuestros hijos e hijas a la escuela? ¿Qué sentido tiene la formación escolar en la actualidad? O sea, yo creo que es una pregunta bastante filosófica, ¿qué te parece? La otra cuestión es ¿qué papel puede y debe desempeñar la enseñanza de la filosofía en la educación formal? O sea, ¿para qué enseñar filosofía a la juventud en la actualidad? ¿Qué fines ha de tener la enseñanza de la filosofía? Entonces, para abordar estas dos cuestiones, pues vamos a ir paso a paso. Está muy bien eso de tener la cabeza bien amueblada. Entonces, yo voy a intentar mostrar que la mía también lo está, que yo puedo suponer que lo esté. A ver, ¿para qué vamos a la escuela? Pues la escuela es una institución central en las sociedades modernas por varias razones. Porque las sociedades modernas tienen una creciente complejidad que viene acompañando a la vida urbana y a la vida industrial, a la vida desarrollada de las sociedades que hemos ido construyendo en los últimos siglos. Esas sociedades modernas, aparte de complejidad, tienen la característica de la movilidad. La gente se mueve continuamente, se muda geográficamente, cambia de profesión, cambia de estatus social. Hay una movilidad continua. El cambio de estatus social puede ser hacia arriba, porque uno, pues, no sé, va convirtiéndose en alguien con más recursos, con mejores puestos o lo que sea, o puede ser que se arruine, o puede ser que cambie de estatus social porque vaya para atrás como los cangrejos, ¿no? Pero esa movilidad también es una característica de la sociedad moderna. Y tercera, y muy importante, la pluralidad, el pluralismo.
en las sociedades modernas conviven, no son sociedades homogéneas, sino muy heterogéneas. Conviven personas de distintas mentalidades, de distintas religiones, de distintas culturas, de distintas ideologías, y eso pues a veces hace que estas sociedades sean complicadas, que sean conflictivas, ¿no? Bueno, pues ¿para qué vamos a la escuela? Hay que señalar que para que esas sociedades funcionen hace falta una ética cívica. La ética cívica sería una ética de mínimos que permite convivir a personas que tienen creencias diferentes, que tienen culturas diferentes, que tienen pues, un montón de diferencias que hacen difícil la convivencia. Pero el pluralismo es un valor en sí mismo, o por lo menos a eso hemos llegado a pensar en Occidente, ¿no? Que no tiene por qué verse como un déficit o como un error, sino que todo lo contrario, es la riqueza de la vida. Igual que hay animales, vegetales y minerales, y nos parece estupendo, y dentro de los animales que haya un montón de especies fabulosas, es más, que estén desapareciendo un montón de especies por el cambio climático y, en fin, que se esté perdiendo biodiversidad, nos parece un disparate. Bueno, pues hay una especie de biodiversidad cultural que es sana, está bien. Entonces tenemos que hacer que esa diversidad se preserve, pero para eso hace falta unos valores compartidos, una ética de mínimos que permita que eso sea posible, y eso le vamos a llamar ética cívica. La ética cívica lo hemos desarrollado en mi equipo de investigación y yo, al que yo pertenezco, durante muchos años en muchas publicaciones. Pues se podría sintetizar en 5 valores, que la mayoría de ellos están recogidos en las constituciones de los países de Occidente, ¿no? ¿Qué valores son esos? Pues la libertad responsable, la igualdad cívica, la solidaridad universalista, el respeto activo y la apertura al diálogo como forma de resolver los conflictos humanos de una manera pacífica. De manera que todas esas dificultades que podemos tener en una convivencia plural, pues se tienen que resolver hablando, que es como decía Aristóteles, que tienen que resolverse las cosas, porque Aristóteles ya lo dijo hace 25 siglos, decía que el ser humano es el animal que tiene palabra, que tiene logos. ¿Qué significa que tiene logos? Significa que razona, que tiene lenguaje, que es capaz de intercambiar significados con otros seres humanos, y que eso es lo que nos hace humanos. El lenguaje es lo que nos hace humanos. Entonces, eso, desde el punto de vista ético, nos lleva a la necesidad de potenciar el diálogo. El respeto activo, pues en otros tiempos se llamaba tolerancia, pero más valdría que le llamáramos respeto activo, porque la palabra tolerancia en castellano tiene unas connotaciones muy feas, ¿no? De yo estoy arriba y te tolero a ti que estás abajo. Yo soy el bueno y te tolero a ti que eres el malo, ¿no? Yo soy el que está en la verdad y te tolero a ti, pobre gusano, que estás en el error, ¿no? Y la tolerancia pues tiene esas connotaciones y por lo tanto no es el término adecuado cuando hablamos de un valor ético. Tendríamos que hablar de respeto activo como un respeto que acepta la diferencia, aplaude la diferencia, se siente cómodo con la diferencia y preserva la diferencia. Eso puede ser difícil entre gente del Barça y del Real Madrid, pero bueno, en los demás casos pues se puede conseguir, ¿no? Que haya un respeto activo entre gente diversa. ¿Por qué solidaridad universalista? Porque hay una solidaridad grupal, mafiosa, que consiste en que, bueno, yo soy solidario, pero solamente con mi gente, con los míos, con los que son conmigo, pero no con cualquier ser humano. Y claro, el valor ético es el segundo, el de ser solidario con cualquier ser humano. ¿Por qué igualdad cívica? Porque no se trata de un igualitarismo absurdo que consistiera en que todos tuviéramos que vestir igual,
que pensar lo mismo, que trabajar en lo mismo, que cobrar lo mismo, que todo lo mismo. No se trata de ese tipo de igualdad. Se trata de igualdad ante la ley, se trata de igualdad de oportunidades, se trata de igualdad en cuanto a las prestaciones sociales, se trata de igualdad de derechos, en definitiva. ¿Y por qué libertad responsable? Bueno, porque la libertad es el valor básico de la vida humana. Si no tienes libertad, pues entonces casi la vida no merece la pena, no tiene sentido. Seríamos un pelele, seríamos una marioneta, seríamos un esclavo, que es una etapa que ya deberíamos haber superado y que nunca más debería regresar. Las personas tienen que ser libres, pero con una libertad responsable, es decir, que no invada la libertad ajena. Entonces, aquí lo de responsable tiene que ver con los límites de la libertad. La libertad no puede ser ilimitada. Si fuera ilimitada, entonces abusaríamos de ella en detrimento de la libertad del vecino. ¿Por qué vamos a la escuela entonces? Pues vamos a formarnos como personas que piensan con autonomía y con respeto a la ética cívica, como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la comunidad para que sea una comunidad justa, y como profesionales excelentes y honestos. A mí me gustan estas dos frases que he metido ahí como de adorno. Educar es ayudar a salir de la bruma, es conseguir que una persona que está ahí en una bruma en la que no se aclara, pues pueda orientarse. Y para educar a un niño se necesita toda una tribu. Este es un proverbio africano que indica la importancia de la comunidad para educar a cada uno de los nuevos seres humanos que van llegando. Entonces, la escuela se necesita para formarnos en esa ética cívica y en esas tres dimensiones de personas, ciudadanas y profesionales. ¿Para qué enseñar entonces filosofía a la juventud? Bueno, pues en primer lugar la filosofía puede ser una herramienta muy valiosa para formar a las personas en los valores de la ética cívica, porque el saber filosófico puede ayudarnos como orientación, como a modo de brújula, y como herramienta para romper las cadenas que nos esclavizan. ¿Por qué puede ser la filosofía una orientación y una herramienta para romper cadenas? Pues ahí lo he puesto esquemáticamente. La filosofía se puede enfocar desde una perspectiva adoctrinadora y entonces se convierte en una herramienta de dominación, y así se ha utilizado. Por ejemplo, en gran parte lo que hizo el franquismo con la filosofía fue utilizarla como una herramienta de dominación, de adoctrinamiento en los valores del régimen. Pero la filosofía se puede enfocar desde una perspectiva emancipadora. Desde el punto de vista de una filosofía emancipadora, lo que persigue la filosofía es la liberación personal de esas cadenas de las que estoy simbólicamente hablando, y también de una liberación comunitaria, no solo personal, en la línea de esa ética cívica de la que hablaba antes. ¿Para qué enseñar filosofía a la juventud entonces? Bueno, yo creo que la filosofía puede aportar 5 elementos fundamentales a la formación de la juventud, la formación de cualquier ser humano, porque también se puede empezar con la filosofía pasada la juventud, o en la segunda juventud, que es la edad en la que yo estoy ahora. La filosofía te da una perspectiva de todos los saberes, te dice dónde debe estar el derecho, dónde debe estar la ciencia, dónde debe estar la literatura, dónde debe estar el arte, dónde debe estar cada cosa, y que aunque haya relaciones entre esos saberes, porque cada uno de ellos tiene su especificidad y sus criterios propios, por los cuales que no se pueden intercambiar. Los criterios de la ciencia valen para la ciencia, pero no valen para el arte, no valen para la religión, no valen para la ética. Y viceversa, los valores de la ética pues valen para la ética y no necesariamente tienen que valer para el arte, o no necesariamente tienen que valer para la religión o para otros saberes, ¿no? Entonces, esa perspectiva general de los saberes solo la da la filosofía. Esa es una de las tesis fuertes de mi intervención.
En segundo lugar, la filosofía ayuda a educar a las personas en hábitos de reflexión y de autoconocimiento. De manera que no haga falta tener que ir a buscar libros de autoayuda que están muy de moda y que muchas veces son un fiasco, son pues unos bestsellers de negocio, pero que no aportan nada, sino que estudiando filosofía en serio y trabajando filosofía en serio con personas también de manera oral, pues se puede conseguir esos hábitos de reflexión y de autoconocimiento que tanto ayudan. La filosofía desarrolla el espíritu crítico y de autocrítica, que también es muy sano para que las personas puedan madurar. La filosofía ayuda a argumentar en serio, a descubrir que las reglas de la argumentación son una cosa muy importante, que no puedes andar pues argumentando de cualquier modo, de manera que cometes falacias continuamente o que estás continuamente poniendo como válidos argumentos que no lo son. La filosofía puede ayudar a las personas a encontrar un fundamento racional de los valores de esa ética cívica que mencionaba anteriormente. También puede ayudar la filosofía a desarrollar una serie de habilidades como pensar radicalmente, es decir, hacerse preguntas abiertas, lo cual conduce a una razón diligente. ¿Qué son preguntas abiertas? Pues hay que distinguir entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Voy a poner un ejemplo. Si yo pregunto, ¿en qué año llegó Colón a América? Pues enseguida todos pensamos, 1490. Eso es una pregunta cerrada, porque ya se sabe que hay una respuesta que puedes conseguir rápidamente en el mismo sitio, y entonces no es una pregunta abierta. Ahora, si yo pregunto, ¿qué es el amor? Pues eso es una pregunta abierta, súper abierta. Quedaríamos aquí toda la tarde y toda la noche y no acabaríamos de contestarla, porque es una pregunta filosófica, y de ese tipo de preguntas trata la filosofía. Es desarrollar la sensibilidad por ese tipo de preguntas abiertas conduce a lo que estoy llamando aquí una razón diligente, es decir, una razón interesada por ampliar el conocimiento, abrir horizontes y tener una visión más profunda de las cosas. La filosofía ayuda a clarificar conceptos, a descubrir supuestos, a mostrar conexiones entre conceptos, o sea, entre realidades, entre zonas de la realidad. ¿Cuáles serían entonces los fines de una enseñanza-aprendizaje de la filosofía? Pues muy rápidamente. Podemos distinguir entre los conocimientos, las actitudes y las habilidades que puede aportar la filosofía. En conocimiento, pues ya lo he dicho, los tipos de saber que hay, los tipos de realidad, el sentido de cada uno y la conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra ignorancia. De aquello que decía Sócrates, de solo sé que no sé nada, que es la condición para poder empezar a saber algo, es descubrir que no sabemos, descubrir lo poco que sabemos. En cuanto a actitudes, pues la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza, la crítica de las injusticias, la importancia de la solidaridad con las víctimas de las injusticias. En cuanto a habilidades, pues también lo he comentado ya, ¿no? He empezado a comentarlo: preguntar, argumentar, clarificar ideas, descubrir supuestos, diseñar alternativas deseables y viables. Voy terminando. Hay un autor mexicano que a mí me gustó en su momento, que ha publicado un libro en 2006 en donde hace esta distinción entre operaciones básicas del pensamiento y habilidades filosóficas. Entonces, si leemos rápidamente operaciones básicas del pensamiento, encontraremos cosas muy interesantes como observar, comparar, resumir, categorizar o clasificar, abstraer o generalizar, buscar suposiciones, formular hipótesis, imaginar, construir apoyos y analizar situaciones, aplicar principios a situaciones concretas, tomar decisiones, analizar, identificar causa-efecto, formular críticas. Estas son cosas que hacemos todos los seres humanos y que son importantes que las hagamos para poder adaptarnos al mundo y poder orientarnos en el mundo. Pero, ¿qué serían habilidades filosóficas? Pues ahí tenemos un ejemplo de las que este autor señala: construcción de categorías complejas como simbolizar, conceptualizar, establecer distinciones, interpretar, contextualizar, elaborar analogías, sistematizar, identificar falacias y contraponer a ellas un pensamiento riguroso,
Estas son habilidades específicamente filosóficas que, como pueden ustedes observar a simple vista, pues están conectadas con esas operaciones básicas de pensamiento. De manera que si un alumno o alumna desarrolla estas habilidades filosóficas, pues inmediatamente va a obtener un beneficio en sus operaciones básicas de pensamiento. Los fines de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía, expresados en forma de competencias filosóficas, serían estos tres. Primera competencia, hacer un buen diagnóstico de lo que ocurre. Segundo, hacer un buen tratamiento de los problemas detectados en ese primer diagnóstico. Y tercero, comprometerse con proyectos deseables y viables una vez que ya hemos hecho los dos pasos anteriores. De manera que una persona que desarrolla estas competencias filosóficas va a tener mejores competencias en la vida real, en la vida fuera de la escuela. Algunos medios adecuados para la enseñanza de la filosofía, yo destacaría estos cuatro. Que haya un ambiente de serenidad, de trabajo, de colaboración en todo el centro educativo, no solo en el aula, ¿no? Que se pueda disponer de suficientes materias filosóficas en el currículo, dotadas de un horario suficiente. Pues el mínimo sería que hubiera una materia filosófica en la ESO, otra materia filosófica en el bachillerato, dos materias filosóficas en el bachillerato, mejor dicho. Y si es posible, pues algunas materias filosóficas también en la enseñanza primaria. Se necesita un profesorado honesto, competente y motivado. Para eso pues hay que poner las condiciones laborales adecuadas. Que haya unos contenidos y unos procedimientos actualizados y adaptados a la edad del alumnado. De manera que no se trata de llegar a un aula de la ESO y decirle, bueno, voy a leer la Crítica de la razón pura de Kant. Pues sería un poco disparatado, ¿no? Hay que llegar con materiales adaptados a su edad y adaptados al conocimiento, al nivel de conocimientos que tienen esas criaturas, y hay que trabajar con actividades que sean motivadoras y que sean interesantes para ellos y para ellas. Otros medios que se pueden utilizar para la enseñanza-aprendizaje de la filosofía es pues ir variando las estrategias didácticas, que sean variadas, que sean amenas, leer, escribir, escuchar, preguntar, argumentar, exponer, debatir, diseñar propuestas, en fin, toda clase de estrategias didácticas y no la mera exposición como estoy haciendo yo ahora aquí, hablando ante un público callado. Eso tiene que hacerse lo menos posible, eso que estoy haciendo yo ahora. El acceso a recursos como libros, cuadernos, internet, etcétera, es importante. Que haya un método de evaluación razonable, justo, conocido desde el inicio del curso y que sea revisable, si es necesario revisarlo. Y una revisión periódica entre todos y todas para adoptar medidas de mejora de la marcha de la clase de filosofía. Ya para terminar de verdad, mis conclusiones serían que las sociedades modernas se necesitan de la escuela para formar bien a las personas, de la escuela, del instituto, en fin, la enseñanza reglada, la enseñanza formal, que la filosofía puede hacer una gran aportación a la escuela si disponemos de 4 elementos. Un modelo de filosofía emancipador, que creo que ya he expuesto suficientemente en qué consistiría, un currículo y un horario suficientes, un profesorado honesto y competente, y unas estrategias didácticas adecuadas. Entonces, con esas herramientas tendríamos una buena aportación de la filosofía a la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio, por tu intervención. Luego después supongo que habrá un coloquio sobre las cuestiones que has planteado. Bueno, voy a presentar a nuestra segunda ponente, que es María Cerezo, Layana. María Cerezo es catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia. Ella hizo sus intereses iniciales estaban centrados en la filosofía del lenguaje, en particular en la filosofía
de Ludwig Wittgenstein sobre el Tractatus. Hizo su tesis doctoral y tiene varias publicaciones sobre él, bastantes publicaciones, por cierto. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y ha sido también desde el 2004 miembro del comité de la Sociedad Española de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia, y también miembro del comité científico del Instituto de Filosofía y Ciencia y Tecnología del Campus Biomédico de la Universidad de Roma. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, entre ellas, por supuesto, Lenguaje y Lógica en el Tractatus de Wittgenstein y algunas publicaciones en inglés, The Possibility of Language, Internal Tension and Wittgenstein Tractatus. Ha publicado bastantes libros, sola y en colaboración, y capítulos de libros, numerosos capítulos de libros. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación, el último ahora, ¿no?, en 2017, y ha intervenido en numerosas conferencias. También ha dirigido numerosas tesis doctorales y pertenece al comité científico del Centro de Investigación del Instituto de Filosofía Científico y Tecnológico, como he dicho, de Roma, y es miembro del comité como he dicho también, de la Sociedad Española de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Como veréis, ella va a abordar el tema de la filosofía desde otro ámbito, desde otra mirada, que es la mirada de la filosofía de la ciencia. Cuando quieras, María, adelante. Bueno, pues yo primero comienzo agradeciendo a los organizadores del evento, a Alicia y a todos ustedes, vosotros, por estar aquí para compartir, ¿no?, estas reflexiones que, por mi parte, pues van a ser muy sencillas. Van a ser 3 reflexiones de cómo, como ha dicho Alicia al principio, la filosofía puede aportar un modo de mirar los modos de hacer científicos, las metodologías científicas y los resultados científicos. Yo, de hecho, había como subtitulado mi intervención Las ciencias, una obviedad y 3 ideas para la discusión, porque lo que voy a hacer es primero presentar una obviedad que me imagino que todas estaremos de acuerdo, de la importancia que tiene en la educación una buena fundamentación científica del mundo que nos rodea, de nosotros mismos, de la naturaleza. Y luego voy a dar 3 ideas para la discusión en las que voy a intentar introducir precisamente la necesidad de una reflexión filosófica transversal, como decía Alicia, sobre pues esa ciencia. Que puede hacer el mismo científico o el mismo profesor de ciencias cuando imparte sus materias de ciencias, y tiene esa mirada filosófica que es propia del hombre, que podemos cualquiera no tener sobre la realidad, esa mirada, o que pueda ser el filósofo en colaboración con el científico, por supuesto, siempre sabiendo acerca de lo que está hablando de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, mi intervención es muy breve. Yo pondré algún ejemplo de genética, diré alguna cosa, pero luego en la discusión espero que alguna de estas 3 ideas nos puedan suscitar que sigamos hablando sobre estos temas. ¿Vale? ¿Cuál es la obviedad, ¿no? Entonces, la obviedad es simplemente reflexionar sobre las razones por las que las ciencias forman parte crucial de la formación curricular en la escuela, ¿no?, como ha hablado Emilio. La primera, hay 2 razones fundamentales, ¿no? Una es la de crear futuros científicos o profesionales que llamo yo derivados de las ciencias, ¿no? Un ejemplo clásico sería el médico o la enfermera. Por ejemplo, los llamo profesionales derivados en el sentido de que desarrollan un trabajo en el que aplican la investigación científica a la curación o a la salud del organismo. En ese sentido, le llamo profesionales derivados, pero también, por supuesto, están todas las ciencias básicas, los científicos que se dedican a investigar directamente sobre la base científica. Entonces, esa sería la primera finalidad por la que las ciencias tienen que estar presentes en un currículo de la escuela. Que esto es importante, yo creo que es obvio, o sea, simplemente mencionar, volveré a la medicina al final, volveré a la medicina para hablar de la normatividad, pero simplemente el mencionar la salud, la medicina,
y el conocimiento mejor que podamos tener del mundo a través de la investigación científica, pues no creo que eso nadie lo pueda cuestionar. La segunda razón es la adquisición de una cultura científica necesaria para decisiones ordinarias. Necesaria para decisiones ordinarias en la vida de cualquier persona. En la vida de cualquier persona, pues determinadas decisiones, por supuesto, relacionadas con la salud, acerca de lo que uno come, determinadas decisiones relacionadas con, por ejemplo, acerca de qué coche va a comprar, porque tiene en cuenta, ¿no?, las contaminaciones ambientales que pueden tener determinados coches, y para eso tiene que saber un poco qué es el CO2, tiene que tener un poquito de conocimiento que le lleve a tomar decisiones en la vida ordinaria, aunque no sea científico. En este sentido, yo creo que es muy importante destacar esto, porque hay veces que se entiende que la formación en ciencias tiene más que ver con la primera finalidad, el crear futuros científicos, o sea, el preparar para hacer una carrera de ciencias, el preparar a un estudiante para que pueda hacer una buena carrera de biológicas o una buena carrera de químicas, y creo que eso es una reducción de lo que es el conocimiento o la enseñanza de las materias científicas en la escuela. Es muy importante también a cualquier persona que no se vaya a dedicar a investigar científicamente o a una profesión derivada de las ciencias que llamo, que pueda tomar decisiones adecuadas al conocimiento del mundo que le rodea. Esta es la obviedad, por tanto no voy a hablar más de esto, es algo muy sencillo. Y ahora voy a pasar a lo que podría no ser tan obvio, a lo que podría ser más discutible, más controvertido, y por tanto lo planteo aquí como tres ideas para discutir, ¿no?, que podemos estar de acuerdo con. La primera idea para la discusión la he presentado en forma de tres preguntas. En forma de tres preguntas que planteo, ¿no? Cada pregunta es como consecuencia de la anterior, ¿no? La primera sería: si debe la docencia en materias científicas aportar solamente resultados científicos, datos, hipótesis, explicaciones, o debe aportar algo más. O sea, si cuando uno explica biología, cuando explica química, cuando explica física, lo que hace es aportar unos datos cuantitativos, unos datos a veces descriptivos acerca de lo que es la constitución de la materia, o acerca de lo que son las funciones fisiológicas del organismo, ¿no? Uno podría simplemente aportar eso, resultados, datos cuantitativos, o incluso eso, explicaciones de por qué ha ocurrido un determinado fenómeno. Y estaría haciendo, pues volviendo por ejemplo a una cosa que ha dicho Emilio en una de las últimas diapositivas, él planteaba como dos columnas, y ahí había en un lado causa-efecto, ¿no?, en el caso digamos, de lo que sería previo a la reflexión filosófica, y en el otro lado había interpretaciones, contextos, etc. Pues sí, el científico podría identificar fenómenos que están unidos de manera determinista, ¿no?, como causa y efecto, y no hacer nada más. Sería una posible... Pero la segunda pregunta sería: ¿o debe también enseñarse una determinada actitud? Una determinada actitud, y no solamente esos datos científicos. ¿Por qué una determinada actitud? Bueno, pues una determinada actitud porque el conocimiento científico, he puesto aquí una serie de características, en concreto 6, que permiten ver que no es solamente un conjunto de datos, sino que es algo más, ¿no?, que hay algo más implicado. He puesto una primera característica, es que el conocimiento científico es social. Es decir, que requiere siempre la interacción de distintos sujetos. El sujeto de la ciencia no es un investigador, siempre es la comunidad científica. Es el conjunto de investigadores que en sus interacciones proponen hipótesis, las contrastan y defienden determinadas ideas. La segunda idea es que es creativo. Es decir, que hay que formular hipótesis, hay que tener como un momento intuitivo, que diría el filósofo Karl Popper, en el que se propone una solución a un determinado problema fruto de la creación. La tercera característica que he puesto es que es tentativo. Tentativo significa que se propone una hipótesis que ha de ser contrastada y que puede ser refutada o confirmada, y por tanto no se propone como una verdad absoluta, dogmática o definitiva, sino como algo revisable, ¿no?, en donde la revisabilidad en el conocimiento científico es crucial, ¿no?, como además muestra la historia de la ciencia, ¿no? Es un producto humano, o sea, la comunidad científica es un conjunto de hombres, y por tanto pues los libros, las revistas, las sociedades científicas en las que se proponen determinadas teorías y soluciones a problemas de fenómenos, pues son productos de actividades humanas, emplean metodologías muy diversas. Esto también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en biología, la metodología que utiliza la ecología o la metodología que utiliza la biología molecular son metodologías muy distintas, ¿no? Son metodologías
muy diversas, hay un pluralismo metodológico dentro de una disciplina como es la biología, ¿no? Y luego no descansa solamente en un análisis cuantitativo de datos, ¿no? Sino que descansa muchas veces en la contrastación entre cuáles de las hipótesis o teorías son más plausibles porque aunan más datos, porque hacen predicciones mejores y más nuevas, etc. Entonces, todas estas características que he puesto aquí de conocimiento científico, podríamos decir otras, ¿no? Yo he seleccionado estas, señalan a que la ciencia es un tipo de conocimiento que incluye también una actitud que no es solamente la cuantificación o, digamos, podríamos decir, ¿no? Algo que podríamos hacer mediante unos algoritmos estadísticos que podrían establecer determinadas correlaciones entre fenómenos, ¿no? Para poder establecer así relaciones de causa-efecto. Y la tercera pregunta, que es la que me va a permitir dar el salto a la segunda cuestión que quiero plantear, es si la ciencia está capacitada para enseñar esa actitud, al menos en el modo en cómo se enseñan las materias de ciencias de una manera estándar o convencional. Si está capacitada ese modo de enseñar la ciencia para mostrar esa actitud en la que la ciencia es una tarea humana, en la que es una tarea social, en la que es una tarea tentativa, no una tarea dogmática en donde hay resultados no revisables, sino o si necesita un cierto complemento, una cierta mirada, que decíamos antes, ¿no? La idea de la mirada me ha gustado mucho, ¿no? La idea de mirada sobre, en este caso es sobre el resultado científico, o el modo de mirar, no es que, o sea, no es como el modo en que se accede a ese resultado científico, ¿no? Bueno, todo esto se puede desarrollar un poco más adelante, pero quería aquí poner un artículo pues muy reciente de Rania Gasparetto, que se titula Cientificismo y Pensamiento Científico, en donde ella precisamente lo que dice, esta es una revista Science and Education, de ciencia y educación, que tiene bastantes, bueno, ella se dedica completamente a cómo debe enseñarse la ciencia, ¿no? Al tema que me toca a mí hablar aquí, y tiene bastante debate acerca de lo que estamos hablando. En este artículo precisamente lo que defiende ella es que no es posible que la ciencia solo haga esto, sino que necesita realmente una ayuda de algo que está más allá de la ciencia, ¿no? No quiero ni siquiera llamarlo filosofía, puede ser una actitud humana, puede ser que está más allá de la ciencia. Hay otro número muy interesante, bueno, lo he querido para no dar demasiada información y datos, de esta misma revista, que trata sobre el determinismo genético. O sea, trata del determinismo genético. Y, por ejemplo, es muy interesante cómo en este número, que hay varios artículos, se expone como la manera en cómo se explica la genética, poniendo pues, a Mendel o Watson y Crick, o, por ejemplo, atendiendo a otros genetistas que atendían más al desarrollo y no tanto a la herencia, ¿no? En los genes siempre se puede tener en cuenta una dimensión horizontal, en la que se tiene en cuenta cómo se expresan los genes en el desarrollo, o una dimensión vertical, en la que se atiende más a la herencia y por tanto a la evolución, y cómo dependiendo de cómo se explique la genética, atendiendo más a una o a otra, uno puede estar más o menos comprometido con el determinismo genético, una tesis tan fuerte como que los genes nos determinan los fenotipos y el comportamiento. Es decir, que uno, por cómo enseña y por cómo ordena o por qué historia de la genética un poco elige, ¿no? Qué autores elige y el orden en cómo los va mostrando, puede estar induciendo al estudiante a una concepción más determinista genéticamente o menos determinista genéticamente. Aporta, es otro artículo mucho más técnico que este, donde aporta datos en los que se han explicado la materia de las dos maneras y cuáles han sido las, como si dijéramos, opiniones de los alumnos acerca del determinismo genético en ambos casos, ¿no? Vale, paso a la segunda idea para la discusión. Y aquí lo que quería es ya, como se ha visto, yo lo que he defendido antes es que hay que enseñar algo más que simplemente los datos. Hay que enseñar también pues, una actitud, porque la ciencia es algo más amplio. Y ahora lo que me pregunto es si debe enseñarse además una determinada actitud, o sea, si hay una actitud que sea la actitud con la que se tiene que mirar, o si hay varias miradas posibles, una vez que ya hemos asumido que efectivamente hay que mirar más allá de los datos, ¿no? Y que hay que hacer una mirada filosófica. Y quería presentar que hay tres posturas posibles, bueno, hay más, ¿no? Yo he cogido las dos más extremas y la moderada, que lógicamente es a la que me voy a apuntar. Y entonces, hay como, pero podría haber como combinaciones o posturas como más intermedias, ¿no? No da tiempo tampoco a detallar todas las opciones posibles, ¿no?
podría haber un cientificista o un cientificismo absoluto, ¿no?, en la que lo que se defiende es que solo la ciencia aporta conocimiento, es decir, que no es posible conocer el mundo de otra manera, nada más que como lo dice la ciencia. Una actitud relativista también absoluta, ¿no?, en la que lo que se defiende es que la ciencia no aporta conocimiento, y finalmente la moderada, que lo que defendería es que la ciencia es un tipo de conocimiento que nos enseña cómo es el mundo de una determinada manera, ¿no?, mediante relaciones causa-efecto, mediante correlaciones estadísticas, explicaciones en las que se derivan fenómenos a partir de leyes, etc., ¿no? Y aquí pues es quizá más importante criticar al cientificismo, porque aunque esto es una cosa que sería interesante contrastar con el público, ¿no?, aunque posiblemente todos criticamos el cientificismo, todos somos muy cientificistas. O sea, es decir, aunque todos decimos, hombre, no nos apuntamos a que la única manera de conocer el mundo hay personas que no han estudiado la ciencia y que no han estudiado ninguna carrera de ciencia y que se pueden, ¿no?, sacar conclusiones acerca del mundo por la experiencia que tienen, por su propia fenomenología del mundo. Aunque pensemos eso, posiblemente lo que nos diga la ciencia cuando lo leemos, ¿no?, cuando leemos un artículo científico de divulgación científica, eso causa en nosotros una reacción de una fuerte adhesión, como si dijéramos, ¿no?, de una adhesión muy fuerte a esa creencia que se nos comunica, ¿no? Y por eso quería yo hacer una pequeña crítica al cientificismo clásico, ¿no?, del Círculo de Viena, de la corriente o la escuela filosófica liderada por Moritz Lick y Carnap, que defendía esta tesis, ¿no?, que una oración es significativa si solo sí esa oración es verificable, es decir, si podemos contrastarla con el mundo a través de la verificación científica, ¿no? Digamos, esa sería la idea de estos filósofos. Y la crítica clásica a este verificacionismo es simplemente preguntarnos si esta misma oración, la oración T, o sea, la oración que dice que una oración es significativa si y solo si es verificable, puede ser verificada en algún experimento. Si podemos hacer algún experimento o algún tipo de ensayo en un laboratorio, algún tipo de experiencia que nos permitiera probar mediante un método científico que esto es verdadero o falso. Parece que no, parece que es necesaria la filosofía, parece que es necesaria una mirada distinta que la únicamente científica para poder llegar a esa conclusión. Y paso ya a la tercera idea, y con esto acabaría, esta es la última diapositiva, que es el contraste entre lo empírico y lo normativo. Entre lo empírico, o también podríamos decir, dentro de lo empírico hace más relación al modo de conocer, pero podemos decir los datos o los hechos, ¿no?, y las normas o los valores. Ese es el contraste que quiero establecer entre los datos, los hechos, las normas y los valores. Y, bueno, la ciencia describe y explica hechos y, por tanto, tiene un carácter no normativo. Tiene un carácter no normativo significa que cuando uno ve que siempre que pone el agua a 100 grados, el agua hierve, pues ahí no hay algo que sea ni bueno ni malo, ni que se deba hacer o no se deba hacer, ni que tenga ningún tipo de relación ética o normativa con nuestra vida, sino que es algo que simplemente está pasando, es una descripción de un hecho, ¿no? Y, sin embargo, parece que oímos, ¿no?, que la ciencia tiene implicaciones éticas. O sea, noticia de ayer, utilización de monos y hombres para ver las emisiones de coches, ¿no? Noticia de ayer, es la última cosa que he leído, hay varias de la semana pasada, pero la noticia de ayer no es esta. Eso es una implicación ética, pero en la medición de esos valores, ¿no?, de emisiones de gases del propio coche, o en el hecho de que haya ahí un determinado organismo respirándolo, no hay ningún tipo de valoración ética que se pueda hacer. Simplemente tenemos, pues, un organismo, un conjunto de células organizadas de una determinada manera, inhalando, y hay unas consecuencias, unos cambios organísmicos, fisiológicos que están teniendo lugar, y eso puede ser descrito por el científico, medido y valorado cuantitativamente. Pues será en proporción cerca a 100 o no cerca a 100. La valoración acerca de si eso está bien o mal tiene que venir desde un conjunto de valores, ¿no?, que no están en la ciencia. Esto encaja perfectamente con lo que ha dicho antes Emilio en su presentación, y por tanto pues me remito a lo que él ha expuesto. Y quería acabar con un pequeño guiño a la medicina, en donde parece que hay como una especie de normatividad natural. Una especie de normatividad natural que viene dada del hecho de que los organismos están constituidos por unas partes que están al servicio
de la supervivencia del todo. Es decir, que nosotros tenemos nuestros órganos y nuestras partes en nuestro cuerpo, de manera que su buen funcionamiento, su buena función, fíjense el buena, eso es lo normativo, ¿no? Su funcionamiento adecuado hace que el organismo se mantenga vivo. Con lo cual parece que en el caso de los organismos, estoy hablando de la biología en general, no estoy hablando solo de la antropología, no estoy hablando solo del hombre, estoy hablando de cualquier organismo, parece que una buena coordinación de esas funciones hace que el organismo se mantenga vivo. Y por tanto esa teleología o esa orientación al mantenerse vivo podría justificar el que en el fondo la medicina sí que tenga una cierta normatividad, que lo que tiene que hacer el médico es intentar mantener en la vida a aquel que está intentando curar, ¿no? Eso es lo que está buscando, como si fuéramos una finalidad que parece que sí que es normativa, que se deriva de esta normatividad que llamo yo normatividad natural. Bueno, hay algunas otras cosas que podría decir, pero podríamos luego discutirlas. Muchas gracias por tu atención. Por tu exposición, muy interesante. Pasamos ahora a la tercera mirada, que es la mirada sobre las artes, que está a cargo de María José Alcaraz, profesora de estética en la Universidad de Murcia y amiga personal muy querida. Bueno, María José tiene muchas publicaciones en varios libros: Nunca es lo mismo, La interacción de estética, conocimiento y moral, El arte de ver, en reflexiones sobre la naturaleza de la pintura. Están escritos ambos en colaboración. Ficción en estética con Francisca Pérez Carreño en Tecnos. Tiene editados varios libros: Las artes y la filosofía, Significado, emoción y valor. Tiene multitud de artículos publicados. Ha intervenido aunque les parezca mentira por lo joven que es, pero ha intervenido en numerosos proyectos de investigación, ha estado en numerosas universidades y tiene además varios premios: un premio de ensayo, John Fisher Memorial Prize, concedido por la American Society for Aesthetics en 2007. También tiene un premio de jóvenes investigadores de la región de Murcia. Y bueno, su reflexión y su mirada sobre el arte nos va a resultar a todos muy interesante. María José, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha? No, María José, paso, te lo pongo. Que se puede evitarlo. Pero bueno, no me gusta. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Así? Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por asistir a esta presentación, que espero que no se solapen, quizás me temo que sí, al final, con algunas de las ideas que ya han ido saliendo. Pero bueno, como ha dicho Alicia, pues lo que yo voy a tratar de hacer es un poco examinar cómo nos planteamos las razones por las cuales creemos que el arte tiene que ser una de las disciplinas que forman parte de la educación y que deben ser algo que forma parte del currículum de nuestros estudiantes de primaria, secundaria y de formación. ¿Cuáles son esas razones y cuáles son lo que yo creo que serían buenas razones? Bueno, pues voy a dividir la presentación en dos partes. En una primera parte voy a criticar algunas de esas razones que yo creo que son bastante comunes cuando se está intentando justificar la presencia de las artes en la educación, no porque sean falsas, que creo que son verdaderas, es decir, que apuntan a hechos que son ciertos, sino porque creo que en el fondo lo que hacen es contribuir a una visión reduccionista del arte y meramente instrumental o utilitarista, que es como yo la voy a llamar a esta visión. Y luego lo que haré en una segunda parte más positiva pues es llamar la atención sobre lo que yo considero que es específico de la práctica y de la apreciación artística, que tiene que ver con nuestra formación como sujetos que piensan, que reflexionan y que intentan darle un sentido al mundo. Entonces lo que voy a tratar de defender es que
la forma en la que el arte consigue formarnos en esa dimensión, como sujetos que piensan y reflexionan, no se puede satisfacer de ninguna otra manera. Tiene que ser a través del arte porque es en la práctica artística donde se ejercitan determinadas habilidades de una manera especial que creo no se ejercitan en ninguna otra actividad. Bueno, quizá algunas de ellas sí, pero insisto en que hay algo específico de las artes y por tanto considero que su conocimiento y su práctica es importante de una manera no instrumental. Eso es lo que me gustaría acabar proponiendo también para la discusión. Bien, las dos ideas que considero que se encuentran con muchísima frecuencia cuando uno encuentra el argumentario a favor de la inclusión de las artes, del aprendizaje de las artes en la educación, son estas ideas que voy a comentar. La primera, que yo llamo la función facilitadora, por ponerle una etiqueta, no sé si esta es la mejor, pero bueno, era una manera de abreviar la idea, tiene que ver con lo siguiente. Bueno, pues a menudo se nos dice, y esto son incluso técnicas que se dan a los docentes, yo recuerdo que a mí cuando hice pues en su momento lo que era el CAP, pues me lo decían también, era la idea de utilizar las obras de arte como recursos docentes a la hora de transmitir determinados contenidos. Pues, por ejemplo, pues que se aprende mejor la historia leyendo una novela, viendo alguna película o mirando algunas pinturas, por ejemplo, no sé, las pinturas de Goya. Bueno, pues esta idea es la idea de que el arte, como es una herramienta con la que aprendemos pero a la vez disfrutamos, tiene una dimensión, por así decir, placentera, agradable, etc., pues hace que determinados contenidos se fijen mejor. Y esta idea yo creo que es bastante extendida, asumida, seguramente muchos de nosotros como docentes lo usamos así, en esa manera. No creo que sea falsa, pero sí que creo que si esta es nuestra mejor razón, pues de alguna manera se está promoviendo una visión incorrecta de lo que es el arte, ¿no? La segunda idea, que también cada vez yo creo que se está apuntando más en esta dirección y yo incluso la oigo en boca de aquellos que se dedican a la música para defender su propia disciplina, es la siguiente. Es la idea de que el ejercicio de determinadas habilidades artísticas, pues por ejemplo se usa mucho para el aprendizaje musical, favorece indirectamente habilidades que tienen que ver con otro tipo de aprendizajes. Por ejemplo, se dice que el estudiante que se familiariza con el aprendizaje musical, pues luego tiene mejor rendimiento en matemáticas. Esto además parece que está comprobado, o sea que no me voy a poner a discutir esta relación, creo que existe, que es así. Pero de nuevo me parece que el mejor argumento que podríamos presentar a la hora de defender la inclusión de la música, pues no es este. Evidentemente, si este es uno de los beneficios de implicarnos en una actividad musical, pues mejor que mejor, pero desde luego no creo que sea el mejor argumento. O no creo que le hagamos un bien a las artes si nuestra manera de defenderlas es con estos argumentos, es decir, con argumentos que yo creo que lo que hacen es dar una visión puramente instrumental, es decir, una visión en las que lo que se entiende es que el verdadero conocimiento lo proporcionan otro tipo de disciplinas, otro tipo de ámbitos, la historia, las ciencias humanas, las ciencias, etc. Y el arte es aquello que tiene una función más relacionada con el ocio, con el divertimento, con el placer, y que a la postre pues lo que puede hacer en el mejor de los casos es facilitar como mera herramienta la adquisición de contenidos. Pero parece que esa fuera su única función, o como digo, si estos son nuestros argumentos, esa es la imagen que indirectamente se promueve de las artes. Bien, esta idea además, yo creo que esta visión hasta cierto punto instrumental, o del arte como herramienta, creo que además se está viendo de alguna manera apoyada, aunque sea indirectamente, por una cierta aproximación a la comprensión de las artes favorecida por las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas, pues, de alguna manera abordan el problema de la experiencia estética desde una dimensión puramente, si se quiere, subpersonal, fisiológica. Se entiende que la experiencia estética es una cuestión de una reacción puramente, digamos,
reacción fisiológica o de cómo medimos el placer estético en virtud de reacciones fisiológicas, aceleración del pulso, medición de datos que podemos extraer a través de la piel, etcétera, como si con eso tuviéramos todo lo que podemos decir acerca de lo que es una experiencia estética. Entonces yo creo que ambas ideas se han de alguna manera aliado para darnos una imagen de lo que es el arte, en la que dejamos de prestar atención a lo que es más específico del arte y a qué es lo que está haciendo el arte cuando se produce o cuando se aprecia, para convertirlo en algo que simplemente pues, puede ser de utilidad o de instrumento a la hora de adquirir conocimiento. Bien, bueno, como decía al inicio, yo no voy a negar que estos argumentos sean ciertos, porque creo que son ciertos. Es decir, creo que es cierto que en muchas ocasiones pues, los estudiantes aprenden mejor acerca de la historia gracias a entrar en contacto con obras de arte, o que mejoran sus habilidades en matemáticas, en parte porque están aprendiendo música. Es decir, que no, mi punto no sería cuestionar esto, sino decir necesitamos mejores razones para defender a las artes en el ámbito educativo. Si de verdad queremos encontrar un lugar apropiado para ellas, yo creo que el mejor bien que se les puede hacer es atender a qué es lo que hacen ellas por sí mismas, con independencia de si además sirven para otras cosas. Para ello lo que voy a tratar de hacer es mostrar en qué sentido la práctica de las artes sí cumple un papel sustantivo o sustancial en la adquisición, el perfeccionamiento de habilidades que considero que son fundamentales para la construcción para nuestra construcción como sujetos que piensan, que reflexionan, que tienen que habérselas con decidir acerca de valores, con decidir acerca de cuándo algo es un buen razonamiento o un mal razonamiento, cuándo algo es una buena razón o no es una buena razón. Y lo que voy a tratar de mostrar es en qué sentido las artes son esenciales para adquirir todas ese tipo de facultades o de habilidades. Bien, la primera cosa a la que me gustaría apuntar, aquí también simplemente voy a apuntar algunas de las cosas que se suelen decir acerca de las artes cuando se tratan de explicar esta conexión entre práctica artística y adquisición de habilidades que tienen que ver con nuestra capacidad reflexiva. Voy a apuntar solo algunas de ellas, pero bueno, hay otras o se podrían comentar otras más. Bueno, decía que la visión anterior a la visión heredada nos da una idea de las artes como algo que puramente transmite valores, comunica conocimientos que ya tenemos adquiridos por otros medios, y lo primero en lo que me gustaría hacer hincapié es en el modo en el que tales valores o tales conocimientos en realidad se hacen y se construyen también en gran medida a través del arte. Es decir, que los valores que tenemos o las visiones que tenemos, por ejemplo, acerca de qué es ser un sujeto, no son solamente ideas que se forjan en otros ámbitos y que después simplemente se representan en el arte, sino que a veces es desde el propio arte desde donde se construyen esas visiones. Es decir, que conocer el origen de esas visiones requiere necesariamente entender esas obras de arte y saber cómo se han producido. Los valores que tenemos no solamente son valores que se representan o que se imitan en las obras de arte, sino que se crean. En muchas ocasiones su lugar, por así decirlo, de origen son precisamente las obras de arte. En este sentido, bueno, pues traigo a colación una cita de Harold Bloom, que es un crítico literario muy reconocido, que tiene esta idea acerca, bueno, él es también un gran estudioso de Shakespeare, y tiene esta idea de que nuestro concepto de lo que es ser un sujeto reflexivo, de este sujeto que está continuamente cuestionándose sus propias creencias, sus propios deseos, que de alguna manera tiene una tendencia compulsiva a mirar sobre sí mismo y autoexaminarse, eso que entendemos es casi el sujeto moderno,
dice Harold Bloom, en realidad lo inventó Shakespeare. Lo inventó Shakespeare no tanto porque nos hablara de eso, sino porque en cómo hizo hablar a sus personajes, en cómo escuchamos a esos personajes que continuamente se están cuestionando a sí mismos, nos hizo tomar, digamos, conciencia de esa dimensión reflexiva y construyó esa dimensión reflexiva de alguna manera, ¿no? De ahí la cita, ¿no? Shakespeare nos inventó tal y como hemos sido desde entonces, es decir, que de alguna manera ese ser reflexivo, moderno, que está continuamente cuestionándose a sí mismo, que está revisando sus creencias, sus deseos, sus pensamientos, es algo que surgió con Shakespeare, que surgió precisamente en los personajes de Shakespeare. Bueno, en realidad pues esta idea de que determinados valores, visiones del mundo o determinadas concepciones de lo que es ser un sujeto surgen con las artes es otra idea que han defendido muchos otros autores. Por ejemplo, Martha Nussbaum ha considerado la idea de que para abordar determinados problemas morales, más que seguir, por así decir, o tratar de analizarlos o de comprenderlos desde una perspectiva exclusivamente filosófica, lo que hemos de hacer es ver cómo en la literatura se nos han mostrado y se nos han desarrollado esos problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque Nussbaum considera que hay una dimensión que tiene que ver con el juicio moral de casos concretos, de lo particular y de la atención al detalle. Ella considera que realmente el juicio moral implica una atención a la particularidad que solamente en los escenarios que se nos presentan a través de la literatura o de las artes narrativas en general, del cine, la literatura, ahora las series de televisión, etc., pues realmente tenemos unos escenarios suficientemente complejos como para poder abordar cuestiones morales en su completud y no como a veces tratamos de hacer desde la filosofía, que necesariamente tiene que quedarse a un nivel más general. De ahí que ella haga una defensa muy fuerte del hecho de que el verdadero conocimiento moral, el verdadero aprendizaje moral y la verdadera reflexión moral requiere de este tipo de escenarios narrativos, concretos, particulares, que en el mejor de los casos no viene dado por el arte. Bien, otro aspecto que no es tanto este de construir, de hecho, aquellos valores en los cuales vivimos, viene dado por otra idea, que yo he tomado esta cita de Ortega y Gasset, pero creo que algo parecido se encuentra también en Wittgenstein. Lo que pasa es que me daba más miedo usar a Wittgenstein porque está María, y María es una experta de Wittgenstein, entonces digo, bueno, si cojo a Ortega, por lo menos no digo un disparate, al menos que yo sepa que es un experto por aquí de Ortega y Gasset. Pero la idea, digamos, que quiero tomar de Ortega y Gasset y que quiero utilizar a su vez para clarificar por qué creo que el arte tiene algo que ver con esto, es la siguiente. Ortega distinguía en un artículo que tiene muy breve, pero yo creo que muy bonito, distingue entre ideas y creencias. Ortega decía que las creencias son aquello en lo que vivimos. Él utiliza la expresión, que es una expresión muy bonita, que es aquello con lo que contamos, aquello que no nos cuestionamos, aquello que casi posibilita que podamos pensar sobre otras cosas. Y llega a decir, la verdadera historia de lo que se tendría que preocupar es de las creencias, es decir, si de verdad queremos conocer al hombre, en lo que deberíamos fijarnos es en aquello que da por sentado, en aquello que no está cuestionando, aquello sobre lo que vive, sobre lo que va, por así decir, montando, ¿no? Y es sobre estas creencias básicas, o lo que él llama las creencias, sobre lo que me gustaría llamar la atención. Porque, bueno, esta cita que traigo es justamente una cita para ilustrar esa distinción que hace Ortega acerca de las creencias y las ideas y el papel que juegan en nuestra vida esas creencias básicas. Y lo que me gustaría decir es que el arte, precisamente por su libertad y porque no tiene los constreñimientos que puedan tener otro tipo de lenguajes, otro tipo de discursos, es especialmente
útil a la hora de poner a veces de manifiesto, o ponernos quizá de manifiesto, esas creencias sobre las cuales vivimos. A veces con un simple gesto lo que hace es reorientar nuestra mirada y hacer que nos percatemos de ese suelo que a veces ni siquiera sabemos que está ahí, pero que está ahí. Y que para darnos cuenta de que está ahí, él dice, tiene que pasar algo que genere en nosotros la duda. Y entonces, bueno, no he puesto esa cita porque me parece muy catastrófica, pero dice, entonces todo es duda, porque cuando ese suelo se convierte en algo inestable, dice, pasamos a un mar de dudas donde nada es lo que esperamos y ya no sabemos cómo avanzar. Pero la idea sería que el arte tiene, precisamente por su carácter libre, por su carácter creativo, por su carácter innovador, la capacidad de ponernos ante los ojos eso que normalmente no está ante los ojos, eso que está bajo nuestros pies. Es aquello que con lo que contamos y que por lo tanto no estamos cuestionándonos permanentemente, ni quizá podemos estar en eso, porque si no, no podríamos vivir, no podríamos hacer ciencia, no podríamos pensar en otras cosas, ¿no? Bien, entonces la idea sería que el arte tiene esta capacidad, o al menos a mí me gustaría pensar que las buenas obras de arte tienen esta capacidad para, si no cuestionar o cambiar completamente nuestras creencias, sí que al menos ponérnoslas ante nosotros como algo que puede cambiar, o al menos que podría cambiar. Bien, ya con esto me estoy acercando al final. A mí una cosa que siempre me dicen cuando tengo que hablar de cosas sobre arte es habla mucho y nunca pones ejemplos. Y en arte son fundamentales los ejemplos, porque donde se ve de hecho lo que uno está contando, lo que uno está diciendo, ¿no? Y bueno, pues me estoy disciplinando, estoy escuchando a los que me aconsejan que eso es una buena práctica, y voy a tratar de poner un ejemplo para un poco mostrar algunas de las cosas que estoy diciendo. Voy a utilizar una metáfora para un poco hacer más sustancial la idea que estoy tratando de proponer, ¿no? Y la idea que yo creo que de verdad serviría para darnos cuenta que la inclusión de las artes en la educación no es una cuestión puramente instrumental, sino que es fundamental su inclusión, para conocernos a nosotros mismos, pero también por lo que hace el arte en lo que tiene que ver con nuestra formación como sujetos que reflexionan. ¿Por qué? Bueno, pues que yo creo que las obras de arte, usando una metáfora, que no sé si es la mejor, pero es la que se me ha ocurrido, las obras de arte, cada obra de arte es una especie de problema. Enfrentarnos a una obra de arte es tratar de resolver un problema, tratar de comprender por qué alguien ha hecho eso, qué motivación ha tenido, por qué ha utilizado un determinado tipo de materiales, con quién está dialogando, a quién quiere conmover, qué es lo que nos quiere decir, si lo que nos quiere decir es algo general, es algo particular. Tenemos que hacernos muchas preguntas y por tanto me gustaría pensar que las obras de arte, o al menos las buenas obras de arte, lo que nos están proponiendo ante todo como espectadores es resolver un problema. Un problema que tenemos que resolver con la mirada, con el pensamiento, con la sensibilidad, con nuestras reacciones perceptivas, con todo a la vez. Pero la cuestión es, en el fondo, tratar de resolver ese problema. Bueno, Adorno ya usaba la idea de que la obra de arte era un enigma, es decir, que hay algo que desentrañar o que descubrir. Bien, y en este sentido yo creo que al tratar de resolver ese problema, al tratar de enfrentarnos al problema de la interpretación, al problema de la comprensión de la obra de arte, estamos necesariamente poniendo en juego habilidades que tienen que ver con nuestras capacidades reflexionantes en su conjunto. Yo creo que en el arte, de alguna manera, estamos reflexionando empleando habilidades conceptuales, habilidades sensoriales, estamos haciendo interpretaciones de cosas que son únicas, particulares, para las cuales no tenemos regla, para las cuales no tenemos un principio que podamos decidir cómo interpretar. Y eso, de alguna manera, nos pone ante un desafío que intenta, de alguna manera, sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Perdón, que creo que me he ido un poco atrás. Bueno, pues este es el ejemplo que traigo.
por supuesto, podría haber escogido cualquier obra, pero bueno, le tengo especial cariño a esta artista, que es una escultora catalana, y que empezó a hacer obra pues bastante tardíamente, y sobre todo al principio pues hacía unas estructuras como estas que traigo aquí, donde trabajaba con materiales que no tenían apariencia artística, más bien parecen materiales industriales, donde uno no hace gran cosa, ¿no? Simplemente coge unas planchas de rejilla o unas estructuras hechas en hierro. Y bueno, pues me gustaba el hecho de que intentara producir imágenes tan sugerentes justamente con unos materiales que a priori nos parecen pues poco poéticos. Pero aún así yo creo que conseguía crear una imagen poética. ¿En qué sentido? Bueno, el título de esta obra es No sé tu nombre. Por supuesto, cuando uno conoce la obra completa de un artista, pues siempre es más fácil interpretar qué es lo que puede decir. Si uno simplemente lo dice por primera vez, pues igual no le dice mucho. Pero cuando vas conociendo, por así decir, el lenguaje o las herramientas que emplea un artista, pues es mucho más sencillo ver hacia dónde apunta, cuáles son sus problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que plantean esta obra? Bueno, a mí me parece que parte de esos problemas, por ejemplo, tienen que ver con el hecho de el no saber tu nombre, parece que tiene que ver con no sé tu nombre es no te conozco, no sé quién eres. Ese no sé quién eres dirigido hacia la obra o como una pregunta que se le hace a la obra, parece que tiene que ver con el hecho de que esto es una estructura en la que no podemos entrar. Vemos lo que hay dentro prácticamente está vacío, eso también es interesante, es decir, el interior, que supuestamente es aquello que es más inaccesible, en el fondo es un vacío, no hay nada. El exterior nos deja ver algo del interior, pero no nos deja entrar en el interior, es decir, está completamente cerrado, no tenemos acceso, no hay forma de entrar. Además, el exterior, pese a que está cerrado prácticamente, tiene una cierta sensación de inestabilidad. Son unas planchas que están puestas sobre esta estructura de una manera que, aunque se sostienen, pero si se fijan, pues están un poco inclinadas. Parece que si alguien le diera un golpe todo se vendría abajo, es decir, que el caparazón se rompería, se vendría abajo. Y todo esto son formas en las cuales Susana Solano está queriendo hacer una metáfora o un problema de la relación, pues, del conocimiento del otro, de la inaccesibilidad al otro, de lo que hay en el interior al final, que según ella pues es nada, o es un vacío, que además eso que protege a ese interior es bastante inestable y en el fondo deja ver lo que hay dentro, o más o menos lo deja ver, lo deja acceder, aunque sea visualmente, a ese interior, etc. Bueno, era una manera, con esta obra quería ilustrar un poco cómo tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? de quererle dar sentido a algo, en lugar de decir, pues no lo entiendo. Cuando presentamos obras a los estudiantes, no es simplemente una cuestión de ilustrar ideas, sino de proponerles el reto de que entiendan por qué alguien ha querido hacer eso, por qué ha elegido esos materiales, por qué ha elegido ponerlos así, qué ha podido querer decir, etc. Bueno, con esto ya termino. La idea con la que me gustaría terminar es que frente a esas ideas que yo creo que se encuentran con muchísima frecuencia en los argumentarios a favor de las artes, la que yo creo que sería más beneficiosa y la que de verdad hace justicia, pues es esta otra, ¿no? Que en realidad las artes no es que sean buenas herramientas, sino que son indispensables para formarnos como sujetos que piensan, que reflexionan, que se plantean problemas y que somos en parte lo que somos porque pensamos también a través del arte y no solamente porque el arte nos ayuda a pensar o a conocernos. Bueno, muchísimas gracias a María, a María José y a Emilio por sus intervenciones. Han puesto encima de la mesa muchas cuestiones. Todas las cuestiones que han puesto han abierto interrogantes, quizá porque estamos muy acostumbrados a tener un concepto terriblemente convencional tanto de las artes como de las ciencias y
y también de la moral. Entonces, lo que toca ahora es que, bueno, vosotros y vosotras, que estáis entre el público, pues expongáis o pongáis de manifiesto las cuestiones que queráis plantearle a nuestras ponentes y a nuestro ponente. Totalmente de acuerdo con gran parte de las intervenciones, sobre todo por la apuesta que hacía María por la forma de mirar y por el tipo de conocimiento científico. Y de alguna forma por constatar el hecho de que concretamente en este momento hay un momento de oportunidad en Murcia en estos tiempos de hacer posible grandes cosas. Yo voy a ser muy kantiano para intentar exponerlo, porque creo que digámoslo así, creo que la solución entre el abismo, ¿no?, entre la razón práctica y la razón teórica es precisamente una hipótesis política, ¿no?, es tan intolerable la realidad que vivimos que solo es posible mediante esa hipótesis política o moral, ¿no?, hacer posible una comunidad científica que aspire a la verdad y hacer posible un mundo en el que se merezca la pena vivir. Y en ese sentido, pues intentar sobre todo hacer posible, ¿no?, un espacio de convivencia, ¿no?, como comentaba Emilio, para, bajo mi punto de vista, superar la distinción entre la igualdad legal y la desigualdad real, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo y quizá el matiz sería hasta qué punto es posible esa articulación entre esa articulación entre ese abismo, ¿no?, que decía Kant, entre cómo hacemos el enlace entre el reino de los fines, es el deber moral y luego la naturaleza, que parece que tiene una lógica distinta. Y nada más, yo agradecer muchísimo a los ilustres profesores porque comparto gran parte de lo que se ha comentado. Y claro, el tema del abismo quizá el que mejor podría afrontarlo es Emilio, ¿no?, porque creo que la parte, como decíamos, de la naturaleza o la parte de la ciencia es, digamos, la parte que tiene una metodología, un estudio más fácil de acceder y de establecer, y el salto a la mirada ética o a la razón práctica, ¿no?, es quizá Emilio el más indicado para tratarlo, ¿no? Yo quería voy a enlazar esto con, como has mencionado los dos, voy a enlazarlo con lo que ha dicho María José, y así también le lanzo a ella un poco la pregunta, ¿no? Así que me ha parecido tremendamente interesante acerca del recurso también a las obras literarias para hacer las valoraciones éticas, y en concreto, pues me parece que has mencionado a Martha Nussbaum, y en concreto voy a intentar, como decir, bueno, y si exploramos esta vía, ¿no?, que es una vía para saltar el abismo, ¿no?, así estamos como los tres relacionándonos, pero pensaba, y eso es un poco la pregunta que lanzo a ellos dos, ¿no?, porque es una pregunta acerca de la literatura y acerca de la ética, pensaba que la prudencia o la aplicación de la norma al caso concreto que encontramos en las novelas o en las historias es una parte del juicio moral, una parte de la valoración ética, que es eso, ¿no?, el bajar del universal al particular, pero quizá lo más difícil es el establecimiento del valor universal, ¿no?, el establecimiento de las normas. Y quería saber si desde la literatura había alguna respuesta, de manera que pudiera, estoy intentando continuar un poco la intervención, ¿no?, de manera que hubiera posibilidad de saltar ese abismo, ¿no?, o si hace falta una reflexión un poco más teórica, no solamente basada en obras de arte. Es una manera de continuar la pregunta. Bueno, yo sobre el tema del abismo entre la igualdad legal y la igualdad real, que mencionaba nuestro interviniente, pues lo que se puede decir en ese caso es que es necesario siempre un compromiso personal, que no va a haber, digamos, ningún fenómeno especial, digamos, milagroso,
como una especie de varita mágica que nos ayude a convertir la igualdad legal en igualdad real, sino que a lo largo de la historia ha habido generaciones de personas que se han sacrificado por los demás, que han luchado, que han hecho revoluciones, que han muerto, que han sido víctimas de injusticias, personas que en muchos casos pues lo que evidenciaban era un compromiso ético, un compromiso con valores, compromiso con la igualdad, compromiso con la libertad, compromiso con la fraternidad. He mencionado aposta, ¿no?, los tres valores de la Revolución Francesa, los valores de la Ilustración, porque creo que somos herederos de esa tradición. Y lo que yo creo que está en el fondo, lo que late en el fondo de ese imperativo, pues es un afán de emancipación de la humanidad. Que la humanidad quiere, a lo largo de la historia, evidencia una cierta tendencia, de la que yo creo que los que estamos aquí formamos parte también, ¿no?, de esa herencia, de querer un mundo mejor, de querer un mundo más justo, de querer luchar para que ese abismo se vaya cerrando, ¿no?, entre la igualdad legal, que es un desideratum, es algo que se busca, y la igualdad real, que es algo que todavía es insuficiente con respecto a ese desideratum, ¿no? Ahí se ve claramente que tenemos mucho que avanzar. ¿Y en qué medida pienso yo que la literatura o el arte puede ayudar en este terreno? Pues estoy completamente de acuerdo con María José, que muchísimo, porque la condición humana no es exclusivamente racional, no somos solamente pensamiento, no somos solamente lenguaje, somos también sensibilidad, somos cordialidad, somos corazón, somos emociones. Y las emociones o se educan a través del arte en gran medida o no se pueden educar. Solo con lenguaje, diciéndole a un niño, tienes que portarte así, 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 eso no funciona. Tienes que llevarlo a un terreno emotivo, a un terreno artístico, a un terreno en el que haya pues, tocarte la fibra sensible a través del cuento, a través de la música, a través de la pintura, a través de las artes, para que eso que es teórico, que hay que aceptar ciertas normas porque son de convivencia elemental y nos ayudan a ser más iguales, para que eso se entienda de verdad. No se puede entender de verdad, y estoy totalmente de acuerdo con mi compañera en eso, si no se tienen experiencias artísticas que remuevan la sensibilidad que nos constituye, porque es que eso también nos constituye, no es un añadido o algo que va de adorno a nuestra racionalidad. Es claro que somos racionales, pero no solo racionales, somos también emocionales. Bueno, eso, lo que acabo de decir Emilio, no sé si estoy de acuerdo, porque, bueno, a ver, en un sentido, bueno, recuerda lo que acabo de decir, pues a la idea de Schiller de la educación estética como una educación en la que a través de la sensibilidad acabamos aceptando aquello que la razón, por así decir, dicta, ¿no? Y entonces realmente lo que necesitamos es que nuestra sensibilidad y nuestra razón converjan. Esto es lo que consigue el arte. Gracias a la dimensión sensible emocional, pues acabamos aceptando también desde el sentimiento lo que la razón ya nos dice que es lo que debemos aceptar, ¿no? Yo quisiera pensar que el arte no solo es emoción, sensibilidad, es percepción, es conocimiento y es juicio. Entonces no es solamente, es decir, no es que esté en contra de lo que dice, sino que creo que no es solo eso, sino que cuando digo que con las obras de arte realmente estamos adquiriendo capacidades que tienen que ver con el juicio moral, no es solamente que nos esté removiendo la fibra sensible para que acabemos aceptando lo que ya racionalmente sabemos, sino que llegamos a ver la corrección de una acción en ese caso particular porque se nos presenta un escenario complejo que así lo justifica. Y no solamente porque remueva nuestra emoción, porque si solamente fuera eso,
pues entonces podríamos decir, bueno, pues depende, porque hay obras que pervierten y hay obras que iluminan. Es decir, que si la emoción es simplemente eso que yo consigo remover gracias a un efecto estético, pues no hay nada conectado con la razón en eso. Y a mí lo que me parece que es más interesante de lo que dice Nussbaum, por ejemplo, es que realmente no podemos escapar a la reflexión particular cuando hablamos del juicio moral. No se puede escapar a eso, no es una cuestión, no está diciendo no necesitamos de la reflexión general, está diciendo la comprensión de determinados problemas requiere de prestar atención a una riqueza de rasgos que eso no se puede conseguir simplemente con la reflexión a nivel general. No está, por eso digo, no es una cuestión de contraposición, sino de complementación o de dar cabida a un tipo de razonamiento pues, que requiere de eso, ¿no? Pero por eso decía, no sé si estoy de acuerdo con el libro, simplemente en eso, en que no me gustaría pensar que simplemente el arte es algo puramente emocional. Creo que el arte nos ayuda a ver, nos hace ver las cosas de otra manera y a pensarlas también de otra manera, y no solamente a emocionarnos con determinadas cosas. Bueno, a mí me gustaría pues, seguir un poco, porque creo que no lo has contestado, María, es que él ha planteado, y luego después ha planteado María también, si crees que desde el ámbito, ya has dicho que desde el ámbito de la estética, desde el ámbito de la estética hay que valorar los casos particulares a partir de las narraciones literarias o de etcétera, y que entonces la universalización es más. Pero desde el ámbito de las ciencias, quiero decir, el abismo entre las ciencias y las artes, ¿también crees que se puede, que de alguna manera en el ámbito de la estética se puede digo porque en el ámbito de la creación artística se utilizan también técnicas que son técnicas de las ciencias experimentales o de la tecnología, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que te parece? No sé si... Sinceramente, no lo sé. Sobre si el abismo entre la práctica artística y la actividad científica se puede unir, no lo sé. Lo que yo trataba de decir no es tanto si ese abismo se puede o no superar, sino que seamos conscientes de que en la práctica artística, hacer obras de arte implica mucho más razonamiento, mucho más juicio, mucha más reflexión de lo que a veces parece. Y que son formas de reflexión que son necesarias para hacernos sujetos reflexivos. Es decir, que si nos quedamos en ciertas formas de reflexión, o ciertos métodos de reflexión, o no sé cómo llamarlo, pues nos estamos perdiendo formas de pensar el mundo que son muy importantes. Importantes para los valores y yo creo que importantes en general. Es decir, que a veces un buen artista no está solo preocupado por cuestiones de valores, está preocupado por examinar cuáles son nuestras posibilidades de configurar formalmente un objeto, o de cómo encaja esa forma con un determinado entorno. Eso ya es reflexión, requiere un juicio, requiere examinar si esto es correcto, incorrecto, si encaja, si no encaja. Y ese tipo de reflexión, que no es una reflexión legal, es decir, que no responde a un principio, es reflexión. Entonces, me gustaría hacer más una defensa de las artes como un ámbito reflexivo, particular, pero reflexivo y no tanto emocional, aunque también es emocional. Pero no quisiera crear una dicotomía entre reflexión por un lado, razonamiento, pensamiento científico, actividad artística, pues algo que es puramente emocional, sino que en el arte hay pensamiento en el sentido más literal de la palabra. Hay decisión, hay elección, hay juicio, hay orden. Bueno, solamente una pequeña nota de, no sé si voy a saber expresarme bien, pero es claro que el ser humano es verdad que estamos en un ámbito de hablar de la filosofía, pero que creo que el arte también aporta la mirada puramente emocional, y me parece como que te noto cierta, no sé si por el arte conceptual que estás hablando y todo, pero como cierta, bueno, como que es que no solamente es emoción, es que no solamente es emoción. Bueno, yo creo que el arte
con que solo fuera emoción a mí ya me vale. Y porque creo que, bueno, que yo creo que es una especie de tridimensionalidad en el ser humano, es decir, que somos mente, somos corazón, somos vida, somos instinto, y bueno, también está la dimensión un poquito más englobadora, que puede ser lo más místico, lo más interior, lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que la mirada artística, puramente emocional, no está por debajo de lo racional. Es decir, por supuesto que lo racional y lo mental está en el arte y está ahí, pero a mí me parece, no sé, simplemente era ese matiz que noto un poquito como que es que lo emocional no vale, es que lo emocional solamente lo emocional, entonces, no sé, era por poner un poquillo ahí la... Porque me emociona, no tengo por qué subir a la cabeza para entender algo. No sé si es así. Sí. Vale, ya está. Expandida, pues a veces yo creo que le hace daño. ¿En qué sentido? En el que estoy tratando, simplemente en el que estoy tratando de mostrar, en el que no nos quedemos en eso, es simplemente eso, no nos quedemos en eso, no neguemos eso. No lo estoy negando, no creo que haya que rechazarlo, no creo que sea perjudicial, al revés. Creo que es uno de los ámbitos en los cuales también el arte nos enseña muchas cosas, ¿no? Sí, eso parece como pero que cuando cierto, decía... Sí, no. Utilitarismo también, ¿no? Es decir, la emoción es que me quiere llevar a lo racional para que aquello, no sé, parece que hay cierta... Bueno, eso era lo que yo decía de Schiller, ¿no? Un poco tomando lo que ha apuntado Emilio, pues que era esa concepción a la razón por la emoción, que es un poco lo que decía Schiller, ¿no? Que a mí también me parece, eso sí que me parece que no es así, ¿no? Porque no lo inversa, se le podría decir a Schiller. Pero bueno, mi idea no era tanto negar la dimensión emocional, de hecho considero que es muy importante. Y quizá lo que quise decir es que no están ni siquiera separadas. Pero lo que no quisiera defender es que el aporte del arte es solo en esa dimensión. Porque creo, lo que acababa de decir, ¿no? que el arte conlleva ciertas actividades que son reflexivas y que son importantes para cómo nos entendemos a nosotros mismos como sujetos que piensan. Y eso creo que está mucho menos dicho. O al menos a mí me lo parece, ¿no? Creo que se escucha mucho más en defensa del arte por su capacidad para educar nuestras emociones, o su capacidad para emocionarnos, o para expresar los sentimientos del artista, etcétera, que esta otra dimensión que creo que es crucial y que es importante. Pero no estoy despreciándolo, o al menos no quisiera dar esa... Que no es suficiente con reivindicar la filosofía en el currículum, porque nos clavan la historia de la filosofía de nuevo con autores y obras y nos fusilan los 40 años. Y segundo, creo que es muy interesante el planteamiento último de la conferenciante última, pero que me parece que también es interesante en el arte y en la educación, que son las jornadas como fundamento, la manipulación. O sea, la persona no es solamente sentimiento ni razón, también son manos, son ojos, son piernas, y yo creo que también son motivo de educación. Entonces, el manipular artísticamente y el distinguir pues un objeto feo, porque responde a un canon, pero que lo mismo ese canon, lo que filosóficamente se puede plantear en el fondo, está arreglado en un momento determinado, pero no siempre ha sido así, ni en todos los sitios es así. Que el alumno, que el niño, o que el adolescente, o que el estudiante manipule y vaya dando forma a sus planteamientos teóricos, creo que también es fundamental por todos esos conceptos que a mí me parecen interesantísimos. Pero manipular en educación creo que es muy interesante. Yo quería me ha sugerido una cosa que ha dicho María, quería llevarle del arte a la ciencia una cuestión. Creo que ha sido la tercera de esas cuestiones que has planteado. Partía de la distinción entre hechos y valores, o sea, la ciencia trata de hechos, pero no se pronuncia sobre valores, pero luego has dicho que la medicina
era un caso especial porque incorporaba una cierta normatividad natural, ¿no? Yo la cuestión que te planteo, porque claro, efectivamente el paradigma cientificista no solo dice que el único conocimiento es el científico, sino que disocia de tal modo los hechos de los valores que luego no hay manera de casarlos. Y precisamente esto que tú dices de la normatividad que se obtiene del conocimiento de la naturaleza, en cierto modo no es exclusivo de la medicina. O sea, la ecología nos está diciendo todos los días, oye, que no podemos hacer cualquier cosa con las plantas o con los animales o con el clima, o sea, es decir, ¿no crees tú que dentro de la propia evolución de la ciencia se ha producido un cambio de paradigma en el sentido de que antes pensaba, bueno, la naturaleza está ahí para que nosotros nos sirvamos de ella, cuanto mejor la conozcamos, más podemos disponer de ella, mientras que ahora, digamos, la propia ciencia empieza a decir, bueno, la naturaleza no es una cosa amorfa de la que nosotros disponemos a voluntad, sino que tiene sus propias reglas, sobre todo en el campo de la ciencia de la vida, de la biosfera, tiene sus propias reglas y transgredirlas tiene un precio. Quiero decir que el propio conocimiento de las reglas de los seres vivos, de los ecosistemas, nos está aportando indicaciones morales de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. O sea, que no hay una disociación tan clara entre el estudio de los hechos y el establecimiento de los valores, ¿no? Sino que si apostamos por la vida, por la humanidad, etc., el propio conocimiento científico de la naturaleza nos está diciendo por aquí no, o esto no, o esto sí. No sé, esta era un poco la idea. Porque si no se da ese primer paso desde la emoción, no interesa el siguiente ni pasar a otra dimensión. Ya hay un rechazo. Es otra historia. Entonces yo creo que es interesante emocionar y después ir profundizando y pasar a otra dimensión. Me da lo mismo que sea desde el plano de vista del arte una pintura, como desde un libro, intenta emocionar al niño. Y luego ya pasamos a otra historia, a los conocimientos que saque de ahí, a las reflexiones, todo eso. Y lo mismo en la pintura. Era eso simplemente. Yo, el matiz que quería hacer era el que por parte de la mesa y por parte de las demás personas que estamos aquí, creo que se comparte el que tanto la filosofía como las ciencias como las artes pues tienen un gran peso específico en el desarrollo de la persona, pero bajándonos un poco desde mi punto de vista, yo tengo un interés especial en que, ya que somos jornadas educativas, las personas nos educamos desde muy pequeñinas. Hubo un ministro que a mí me preocupó mucho, que se ha citado aquí, que nos regaló 2 inmensas perlas antes de irse a París, que fue que el sistema educativo, además dijo sistema educativo, no está para educar. Digo, hombre, esa incoherencia, además dijo, es donde están las familias. Y el sistema educativo está para instruir. Esa fue la primera perla. La segunda es que las enseñanzas artísticas, en un vocabulario murciano sería, las tenemos que ir eliminando porque los niños se enjugascan, es decir, que les va eso del juego. Yo que me dedico a una cosa en donde el juego como metodología es hasta una materia, objeto de estudio para los educadores, entonces me chocó muchísimo, pues si se enjugasca, bien enjugascado está. Si aprende así, mejor que el artículo aquel famoso que escribió uno de nuestros académicos de Cartagena en el ABC hace unos años, que dijo, no me gusta la LOCSE porque la letra con sangre entra, y esto va en contra. Entonces, yo todas esas perlas que caen de vez en cuando, pues una conferencia de este tipo, que está muy bien aquí, y que a mí me encanta, y que creo que compartimos casi todo el mundo que estamos aquí, todo lo que hemos dicho de premisas primeras, a lo mejor en las artes, la filosofía y la ciencia, además de la educación, tendríamos que pasarlo por el Parlamento, que son quienes nos legislan las leyes de educación. A mí que un ministro me diga eso, indistintamente que es verdad que ha habido muchos avatares de muchas leyes,
pues hay ministros más lucidos y más deslucidos. Yo este último, la verdad, es que me dejó muy mal. Pero me deja mucho peor regusto nuestra sociedad que se lo permitimos. Es decir, la LOMCE está aquí. Y la LOMCE dice que hay que... yo recuerdo, mi abuelo el pobre, que se metía mucho con la cosa educativa porque le gustaba mucho que la gente tuviera formación, que decía, no me gusta nada esto de que haya unas escuelas que solo se hacen las 4 cuentas, leer y escribir y las 4 cuentas. Eso es prácticamente a lo que vamos con la LOMCE y nos vamos conformando con que las criaturas chiquitinas no aprendan emocional, técnica y de cualquier manera las artes desde chiquitines. Luego me ha gustado mucho lo que ha dicho este profesor sobre el tema del enfoque de la filosofía desde el punto de vista emancipatorio. ¿Y cuántos son de esa teoría emancipatoria? Si casi todos no han pasado del racional constructivismo para irse a la otra teoría. Quiero decir que de eso tenía Benigno razón. Cómo se manipula o no, incluso por nosotros los profesionales, el cómo enseñamos a los niños desde qué enfoque. O sea, a mí eso me preocupa mucho en el terreno del sistema educativo desde educación infantil hacia arriba. Es cierto que habrá que seguir debatiendo más si es más, se utiliza como motivación, instrumentalización o tiene su contenido científico las artes, que lo tiene todo, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo se lo trasladamos y pronto? Porque yo ya me he jubilado hace 6 años de la educación. Cuando empecé en el año 72 a trabajar, casi no estábamos igual, pero reivindicando casi cosas de educar a los niños en un pensamiento crítico. ¿Por qué no se da filosofía? ¿Para qué queremos gente crítica? Pues será menos borreguita y habrá que hacer lo que queramos. Entonces, yo pienso que el sistema educativo como lo tenemos hoy, esto, una vez que se sabe, lo que hay que ver dónde se arranca para que se aplique como se debe aplicar. A mí eso me preocupa mucho. No deja de pintar que estoy explicando, no sé si, bueno, lo que nos dedicamos a la enseñanza, simplemente hay que dejarlo y ellos aprenden el mundo, ellos entienden el mundo mediante el arte, eso es evidente. Aparte les causa placer estético, les causa, simplemente hay que dejarlo, hay que acompañarlo en ese mundo. Igual con el diálogo, el razonamiento, el explicar el mundo, hay que darle la palabra a ellos, ¿no? Cuando se lee un libro, se lee un texto y se les deja a ellos que vayan cuestionando, que vayan haciendo preguntas, hay que empujarles poco. Si están acostumbrados y no les esperamos esa capacidad, ellos van entendiendo su mundo y formando su universo con el acompañamiento nuestro. Simplemente hay que dejarlo, ¿no? Entonces yo lo que sí que tengo muy claro es que tenemos que ser insumisos con respecto a gran parte del currículum, como se nos quiere imponer, ¿no? El libro básico es lo que sale de los niños. Sí que hay cosas que hay que enseñar y que hay que elegir, pero hay que dejar que la naturaleza, que las flores broten y bueno, estas cuestiones yo digo en primaria yo lo tengo muy claras. En cuanto al arte, ellos disfrutan haciendo arte y ellos aprenden mucho haciendo arte, manipulando, como decía Benigno, y hablando de lo que han leído, hablando de lo que han visto, contando historias, escribiendo historias, haciendo poesía. Es una cosa que va innata en el ser humano, ¿no? Y el problema de la escuela es que la tapamos y la cercenamos, pues eso, con estándares, con currículum, con conocimientos, igual. Hay que dejar los niños y las niñas que siguieran ese camino, ¿no? ¿En qué consiste ahora ser realmente un profesor honesto? Pues yo creo que, entre otras cosas, el reflexionar y el saber lo que estamos haciendo. Porque los niños sí son muy espontáneos, pero nosotros tenemos que saber lo que hacemos. Y para eso, pues el tener esta sesión, que en definitiva está siendo de filosofía de la educación, porque estamos todos pensando sobre lo que hacemos, a mí me parece una cosa muy necesaria. Y lo que ocurre es que cada vez nos están hurtando más desde lo que es el sistema educativo y lo que los que mandan sobre nosotros nos hacen, pues nos están quitando cada vez más oportunidades de estas. En cuanto al tema de la ciencia, me ha interesado muchísimo
lo de también enseñar una actitud con respecto a lo que es la ciencia y al papel que la ciencia juega en nuestras vidas. Y por ir a los ejemplos, como nos pedía María José, concretamente, habiendo dicho todo lo que han dicho los científicos, esos 1500 científicos diciendo ¿dónde vamos? El cambio climático y la política mundial, parece como que desoye todo eso, y todos nosotros en nuestras vidas pues tampoco hemos introducido especiales cambios para hacernos cargo de eso. ¿Dónde está esa actitud? Y por venir quizá más cerca, estos otros científicos que han dicho claramente desde hace ya más de 20 años vais a cargaros el Mar Menor, y ahora mismo está el Mar Menor agonizando y todavía hay quien sigue en contra de esa actitud científica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Admitimos a nuestros científicos? ¿Les admitimos lo que nos dicen para luego hacer de nuestra capa un sayo o qué? Y venimos con lo del arte a la instrumentalización. Es que en realidad parece como si ahora la educación entera la hubieran instrumentalizado. Entonces, yo creo, María José, que es que desde arriba no les interesa ese objetivo final de crear unos sujetos razonantes, pensantes y reflexivos. Entonces así se entiende todo lo que están haciendo. Y en cuanto a esa separación o dicotomía entre las artes y las ciencias, por poner también un ejemplo, acabo de estar en Madrid y he visto allí una exposición en el Palacio de Cristal, Palimpsesto. Es, para los que no la conocéis, ahora no recuerdo el nombre de la autora, es un homenaje que se le hace a las víctimas de los refugiados que han cruzado y han perdido en el Mediterráneo su vida. Y entonces del suelo han conseguido que broten nombres reales de personas reales fallecidas, muertas. Entonces va brotando un nombre y luego desaparece. Han tenido que hacer, bueno, es una cosa, somos tan frágiles como el agua que dibuja un nombre y luego se pierde otra vez. Bueno, ahí hay tecnología porque han intervenido ingenieros, ha sido todo un equipo de 30 personas. Con esta educación dicotómica que hacemos, conseguiríamos de verdad, si de verdad estuviéramos educando bien, no sería, por ejemplo, eso, una educación por proyectos. No podríamos hacer un proyecto y que ahí intervinieran como este. Bueno, hombre, esto han sido personas de otro nivel, pero en la escuela, en los institutos, es que sacaríamos cosas maravillosas si de verdad todos nos pusiéramos a compartir esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que nos han cortado, nos meten a cada uno una hora en la clase, nos meten tal, todo instrumentalizado, cargados de horas tal, cargados en la nota de poner no sé qué cosas, de estándares y de tal, y al final vamos a perder. Pero por ahí he oído algo de insumisión. Yo creo que al final algo podríamos hacer, porque cuando estamos con nuestros alumnos estamos nosotros, y cuando estamos con nuestros compañeros también estamos nosotros, y podemos montar cosas de este tipo. Entonces, a mí me parece que un ejercicio como el de hoy es que es imprescindible. En el CAP tendría que haber un montón de ejercicios como este. Pienso. De convivencia y poder pasar de esa coexistencia que tenemos a una convivencia entre seres que vivimos en el mismo espacio. Estamos ahí y eso es así y más que va a ser todavía. Entonces, a partir de ahí, cojo esa visión filosófica y transversal, esa mirada que habéis dicho que aporta la filosofía a toda esa concepción que tanto los educadores, no sé si, porque ahora mismo la educación excede ya al sistema educativo. El sistema educativo son 6 horas en el instituto o 6 horas en el colegio, pero educan, entre comillas, muchas más cosas. Y ahí, personas que somos educadoras, ya estamos en el otro lado, tenemos que aportar con los medios de comunicación y demás. Entonces yo ahí me planteo
el que desde ese respeto, no sé si voy a saber liar esto, desde ese respeto, desde ese fin al que queremos llegar, sí que tenemos que tener en cuenta la visión, por ejemplo, que ha dicho María, respecto, por ejemplo, a los problemas que tiene el mundo, del ecosistema, pero también en lo social, porque si vamos encaminados a no poder vernos unos a otros, la guerra, vamos, es así, va a ser así y cada vez más. Y de ahí podemos llegar a esas conclusiones que tú decías en el arte, lo mismo. El arte, al examinar, María José lo ha dicho, al examinar un objeto de arte, tengo un problema. Estamos ante un problema, es lo que más me ha gustado. Tenemos que resolver un problema. Cuando un niño o unas personas que somos de diferentes culturas nos presentan una obra de arte de diferente cultura, nos puede servir para conocer al otro, para respetar al otro, para saber. Y entonces yo creo que todo esto, no sé cómo se debe de hacer, pero se debe de hacer de alguna forma y tenemos que encontrar la metodología para llevarlo a que los chiquillos lo aprendan, no con una lección magistral, sino a través de una serie de valores, de manipular, de todas esas cosas, desde los más pequeños, que tengan su juicio crítico, hasta los más mayores, llevarlo a las familias también, que tienen que ver con eso en las escuelas. Entonces, no sé, que se tiene que ampliar.